En el video anterior de esta serie, cuyo enlace puedes encontrar aquí debajo en la descripción de este, decíamos que el punto de fusión de un sólido sirve, entre otras cosas, como criterio de pureza. Pero, ¿qué hacer si un sólido está contaminado? ¿Qué hacer si una sustancia importante para nosotros contiene impurezas? La cristalización sencilla es un procedimiento sencillo, valga la redundancia, que nos permite purificar una sustancia sólida. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Mi nombre es Alvin Vázquez y esto es Aula Magna RD. Para hablar apropiadamente sobre el proceso de cristalización, es necesario en primer lugar referirnos a uno de los estados de la materia. Como probablemente ustedes recordarán, el estado sólido es uno de los 4 estados fundamentales de la materia, conjuntamente con el gaseoso, el líquido y el estado plasmático. El estado sólido se caracteriza porque las moléculas que forman un sólido por lo general están muy bien empaquetadas, están densamente empaquetadas, muy cercanas unas con otras y hay una gran fuerza de atracción entre estas partículas. Otra característica que tienen las moléculas que forman un sólido en esta condición es que poseen la menor energía cinética posible, debido a que están colocadas en lugares fijos y solamente se caracterizan por vibrar. No pueden trasladarse, desplazarse desde una parte del sólido a otra como ocurre con los líquidos o con los gases. Otra característica que poseen los sólidos es su gran rigidez estructural, lo que le permite presentar entonces una gran resistencia a las deformaciones. Los sólidos forman cuerpos que son muy poco proclives a deformarse. Ante una gran fuerza, más fácilmente se rompen o se deforman permanentemente. Una última característica que debemos mencionar de los sólidos es que también poseen una forma y un volumen definidos. Aunque todos los sólidos presentan las características descritas anteriormente, no todos los sólidos son exactamente iguales desde el punto de vista estructural. Algunos sólidos, al adoptar la forma sólida, no presentan una forma definida, una estructura definida, sino que las partículas simplemente se agrupan de manera aleatoria entre ellas. Esos son los llamados sólidos amorfos. En un sólido amorfo nosotros no vamos a encontrar una estructura fija, sino que el mismo sólido puede presentar distintas formas de agruparse, pero ninguna de ellas siguiendo un patrón determinado. Dentro de los sólidos amorfos más conocidos tenemos la cera de abejas, la manteca, la harina de trigo, el vidrio, que casualmente para mucha gente el vidrio y cristal son sinónimos, pues el vidrio en realidad es una sustancia amorfa, y el carbono. Además de sólidos amorfos, estos también pueden ser cristalinos. Un sólido cristalino es un sólido en cuya estructura encontraremos siempre una forma geométrica determinada. Y los sólidos cristalinos se dividen en al menos 7 tipos distintos, los llamados cúbicos, tetragonal, hexagonal, trigonal, rómbico, monoclínico y triclínico. Todos estos tipos particulares de sólidos cristalinos presentan, reitero, una estructura determinada con unas características fijas.
Los sólidos cristalinos o simplemente cristales son partículas sólidas cuyas moléculas, cuyas partículas constitutivas están organizadas de forma tal que siempre presentan una forma geométrica determinada. Dentro de los sólidos cristalinos más conocidos, pues tenemos el cloruro de sodio, la sal de mesa o sal común, tenemos el cuarzo y también tenemos el diamante. La cristalización es entonces un proceso que puede ocurrir de manera espontánea y natural, pero también de forma inducida, como en el caso de nuestra práctica de laboratorio, mediante el cual los iones, átomos o moléculas de ciertas sustancias adoptan a partir de un líquido, de un gas o de una disolución la forma de un sólido cristalino. Evidentemente que sólo los sólidos cristalinos son entonces capaces de cristalizar. Algunos sólidos cristalinos requieren de una o más moléculas de agua en su estructura para poder formar los cristales. Este tipo particular de sólidos se denominan hidratos, y el agua necesaria para poder formar los cristales se denomina en este caso agua de cristalización. En la imagen a la izquierda, como ustedes pueden observar, pues vemos a un compuesto denominado sulfato de cobre pentahidratado. Si se fijan, esa es la forma en la que se representa la fórmula de un hidrato. Primero se escribe la fórmula química del compuesto, se coloca un punto de numeración y al lado el número de moléculas de agua que requiera para poder formar el hidrato, es decir, el agua de cristalización. El sulfato de cobre pentahidratado es un sólido cristalino de color azul. Si tomamos ese sólido cristalino de color azul y lo calentamos, obtendríamos lo que tenemos a la derecha. Al calentarlo, extraeríamos el agua de cristalización y el resultado que obtendríamos sería un sólido amorfo de sulfato de cobre anhidro de color blanco azuloso. Entre los hidratos más comúnmente utilizados tenemos al sulfato de calcio dihidrato o dihidratado, mejor conocido como mineral de yeso, y el carbonato de sodio decahidratado, mejor conocido como ceniza de soda o soda ash, utilizada en la fabricación de detergentes. En el laboratorio de química orgánica utilizamos la cristalización para purificar sustancias sólidas. Para ello tomamos una sustancia sólida impura, la disolvemos en un disolvente adecuado y luego provocamos la cristalización, en este caso formando cristales mucho más puros que los que originalmente teníamos. Antes de pasar a explicar la práctica adecuadamente, pues existen una serie de términos y definiciones que debemos recordar. Una solución o disolución es una mezcla homogénea formada por una o más sustancias denominadas solutos y al menos otra denominada solvente o disolvente. El soluto es la sustancia en estado sólido, líquido o gaseoso que se disuelve en el disolvente. Es frecuente encontrar soluciones o disoluciones en las que hay más de un soluto presente. El solvente o disolvente, por su parte, es la sustancia en la que se disuelve el soluto. Los compuestos químicos pueden ser clasificados de variadas maneras, y una de esas clasificaciones los divide en polares y apolares. Una regla universalmente aceptada establece que los compuestos de similar polaridad son los que se disuelven entre sí. Para un determinado soluto,
El disolvente adecuado será uno con el que éste guarde afinidad, es decir, que posean similar polaridad. Es como el soluto polar, disolvente polar, o soluto no polar, disolvente no polar. Para poder cumplir a cabalidad con lo que esperamos, un buen disolvente debe reunir una serie de condiciones que son sumamente importantes. La primera de las cuales es que no reaccione con el soluto, puesto que si el disolvente reacciona con el soluto, en modo alguno será posible para nosotros purificarlo. Una segunda condición que debe reunir un buen disolvente es que disuelva fácilmente las impurezas del sólido que deseamos purificar. En tercer lugar, un buen disolvente debe disolver mucho en caliente y poco en frío, mucho soluto en caliente y poco de él en frío. La última de las condiciones de un buen disolvente es que puedan ser separados a partir de él fácilmente los cristales una vez que estén formados. Llamamos agua de cristalización o agua de hidratación a aquella que se encuentra dentro de las redes de un sólido cristalino que no se halla unida de forma covalente a ninguna molécula o ion, pero que es necesaria para la cristalización. Por su parte, el agua madre es como llamamos al agua o líquido en cuyo seno se forman los cristales y que resulta de la cristalización. ¿Cuál es la importancia? ¿Cuáles son los usos de la cristalización? En primer lugar, la cristalización nos sirve para purificar sustancias sólidas cristalinas. Por ejemplo, la imagen que vemos aquí nos muestra unos obreros trabajando con sal que ha sido obtenida del lecho marino en las salinas de Baní. Esa sal contiene, por lo general, una gran cantidad de impurezas, y esas impurezas pueden ser retiradas mediante el proceso de la cristalización, de manera tal que esa sal pueda ser utilizada más luego, tanto con fines doméstico como industrial. Otro de los usos de la cristalización lo encontramos en la investigación científica, pues la cristalización nos permite determinar de manera concluyente la estructura de compuestos sólidos si estos son cristalinos. La imagen que vemos aquí corresponde al doctor Quirico Castillo, uno de los más renombrados investigadores dominicanos de la actualidad. El doctor Castillo ha descubierto una serie de compuestos nuevos para la ciencia, algunos de los cuales poseen incluso propiedades anticancerígenas. Una vez descubiertos estos compuestos, es trabajo del doctor Castillo también determinar cuál es la estructura más probable de los mismos. Y para ello tiene que auxiliarse de una serie de estudios. Un estudio en particular, la cristalografía, le permite determinar con certeza la estructura que ya haya propuesto para un compuesto determinado. Para obtener cristales muy puros, algunas veces es necesario repetir el proceso más de una vez. En este caso, el proceso recibe el nombre de recristalización. Pero, ¿cómo podemos saber si un sólido que hemos cristalizado está lo suficientemente puro? Bueno, cuando el punto de fusión del sólido cristalizado sea igual al punto de fusión teórico, podremos entonces tener la certeza de que el compuesto cristalizado posee un alto grado de pureza. Veamos ahora a través de un corto video el proceso de cristalización sencilla de la misma manera en que lo veríamos de manera presencial en nuestros laboratorios. En primer lugar, vamos a necesitar una serie de equipos, un par de equipos más bien, así como 2, 3 o 4 piezas de cristalería de nuestro laboratorio.
Conjuntamente con ello utilizaremos también unas cuantas sustancias. Dentro de la cristalería e instrumentos que vamos a necesitar tenemos un beaker o vaso de precipitado, una balanza, y aunque no aparezcan aquí en la imagen, necesitamos una fuente de calor, es decir, un mechero Bunsen. Utilizaremos también una varilla de vidrio para agitar la mezcla, para disolver, contribuir a que se disuelva mejor la mezcla. Necesitamos también un recipiente donde vamos a colocar agua fría como una de las técnicas que colabora con el proceso de cristalización. Y por último también vamos a necesitar un matraz Erlenmeyer, un embudo y un papel de filtro para poder separar los cristales formados. Dentro de las necesidades que tenemos para la práctica, pues obviamente figura también el sólido que deseamos cristalizar y un disolvente adecuado. En el caso nuestro será el agua. Ahora bien, es importante recordar las características que debe tener un disolvente. No debe reaccionar con el soluto, debe disolver fácilmente las impurezas, debe disolver mucho soluto en caliente y muy poco o nada en frío, debe separar fácilmente los cristales formados y como características adicionales deseables pero no fundamentales tenemos el que no sea tóxico y además también que no sea inflamable. En el procedimiento vamos a hacer, tal y como nos dice la indicación aquí, vamos a colocar el beaker sobre la balanza, determinaremos, luego de hacerlo, oprimiremos el botón de tara en la balanza. De esa manera veremos que independientemente de cuál sea el peso del beaker, de inmediato aparecerá el valor de 0 gramos medido en la balanza. Es decir, que al tarar lo que estamos haciendo es diciéndole, entre comillas, al equipo que no tome en cuenta el peso del recipiente que tenemos. Luego de tarar la medida que vamos a realizar, entonces comenzamos a añadir poco a poco 1 gramo del sólido que deseamos cristalizar. Eventualmente nos detendremos cuando la masa del sólido sea 1 gramo. Fíjense cómo lo señala la imagen claramente. Tenemos 1 gramo de la sustancia y a ese gramo de la sustancia entonces le agregaremos el disolvente que consideramos. Medimos 40 mililitros de agua en una probeta y se la adicionamos al sólido con impurezas que ya tenemos en el vasito de precipitados. Luego comenzamos a calentar la mezcla con agitación constante utilizando una varilla de vidrio hasta homogenizar. Fíjense que al principio en la muestra vemos cómo la sustancia, el líquido, en este caso el disolvente, aparece muy turbio, tiene una turbidez de color blanca debido al sólido, porque el sólido no lo está disolviendo bien, por lo menos al principio. En la medida en que la temperatura aumenta, pues fíjense cómo el líquido va haciéndose cada vez más transparente, porque al elevar la temperatura, la solubilidad del disolvente aumenta y acepta más fácilmente el sólido que deseamos purificar. Al disolverlo, disolvemos tanto el sólido que me interesa como las impurezas que ese sólido contenga. Continuamos agitando hasta que todo el sólido esté completamente solvatado, es decir, hasta que el líquido aparezca completamente transparente. Fíjense ahí cómo el proceso eventualmente nos ha llevado a esta condición.
Una vez que hayamos conseguido ese objetivo, procedemos entonces a aplicar dos técnicas que nos permitirán formar los cristales de una manera más o menos rápida. Estas dos técnicas son, en primer lugar, el enfriamiento brusco. Recordarán y verán al fondo de la imagen que existe ahí, está ubicado también por ahí, un recipiente plástico con agua fría. Ese recipiente lo vamos a utilizar para introducir en él el beaker con la solución formada por el sólido ya disuelto y por el agua en el que lo disolvimos. Al hacer esto estaremos enfriando bruscamente la solución. En la segunda técnica que vamos a utilizar es el raspado de las paredes del recipiente. Utilizando la misma varilla de vidrio que usamos para disolver, para agitar la mezcla, vamos ahora a proceder a raspar suavemente las paredes del recipiente para disminuir para estimular la aparición, la formación de los cristales. Podemos eventualmente cambiar el agua que utilizamos para enfriar. Si eventualmente el agua se calienta, pues puede ser perfectamente esa muestra de agua descartada. Podemos tomar un poquito más de agua para continuarlo. Mientras más fría esté el agua, es decir, mientras más brusco sea el cambio de temperatura, pues con mayor facilidad aparecerán los cristales que nos interesa obtener. Entonces, esto es por eso que decíamos que es importante que el disolvente disuelva mucho en caliente y poco en frío, porque esto facilitará, reitero, la aparición de los cristales. Una vez que los cristales están ya formados en la muestra o obtenidos, hemos obtenido los cristales de vuelta. Estos están mezclados con agua, tienen una muy altísima humedad. Entonces es necesario proceder a otra técnica, la técnica para separar los cristales del agua madre, esa agua donde se han formado los cristales, como es el agua que ha dado de donde han aparecido los cristales, se denomina agua madre. Entonces esta agua madre mezclada con los cristales no es lo que queremos. Tenemos ahora que proceder a separar los cristales formados del agua madre. ¿Y cómo lo haremos? A través de otra técnica, la técnica de filtración. Como veremos dentro de un momentito, entonces ahora este sólido mezclado con agua se puede echar puede verterse, como pueden ver, en un matraz Erlenmeyer que tiene un embudo y en el embudo colocamos entonces el papel para separar y para secar eventualmente los cristales. Entonces, ¿dónde irán a parar las impurezas que originalmente tenían los cristales? Bueno, pues deben quedarse disueltos en el agua madre que ya separamos. Entonces los cristales obtenidos, retenidos en el papel filtro, deberán ser de una mucho mayor pureza que los que teníamos originalmente. Un detalle importante es que si se requiere determinar el rendimiento, debemos secar los cristales, pesar la masa, determinar la masa de los cristales y comparar esa masa con la masa original. En nuestro caso recordarán que era 1 gramo. Entonces a partir de ahí, utilizando esa fórmula que se les da, bueno, pues es posible calcular cuál ha sido el rendimiento del proceso. Si teníamos 1 gramo de sustancia,
por ejemplo, y esa sustancia tenía un 20% de impurezas, al disolver en el agua y obtener los cristales, de ese gramo de cristal o de gramo de sustancia que teníamos originalmente en forma cristalizada, pues probablemente obtengamos un 0.80, un 0.80. ¿Qué significa eso? Que el restante 0.20 o 0.20 gramos eran impurezas. Y al separarlo, pues hemos perdido un poquito de masa, pero en realidad lo que hemos hecho es incrementar la pureza de la muestra a través de esto que estamos diciendo. Y bien amigos, con esto finalizamos nuestra práctica por el día de hoy. Gracias a todos por su atención y hasta nuestro próximo video. Pasen todos muy buen resto del día. A modo de recapitulación, diremos que el sólido es uno de los 4 estados fundamentales de la materia, en el que las moléculas densamente empaquetadas presentan la menor cantidad de energía cinética. Los sólidos se caracterizan por su rigidez estructural, su resistencia a cualquier fuerza que se aplique sobre su superficie y por poseer forma y volumen definidos. Los átomos o moléculas de un sólido se unen entre sí para adoptar formas geométricas regulares, en el caso de los sólidos cristalinos, o formas indefinidas, como es el caso de los sólidos amorfos. La cristalización es un proceso físico, espontáneo o inducido, mediante el cual los iones, átomos o moléculas de una sustancia presente en, o constituyente de un gas, líquido o disolución, establecen enlaces con los que conforman una red cristalina, a partir de la cual se forma una sustancia sólida. Algunos sólidos cristalinos requieren de una o más moléculas de agua en su estructura para poder formar cristales. Este tipo de sólidos reciben el nombre de hidratos, y el agua necesaria para formar los cristales se denomina en este caso agua de hidratación o agua de cristalización. La cristalización es el procedimiento más simple y eficaz para purificar compuestos sólidos en el laboratorio. Consiste en la disolución de un sólido impuro en la menor cantidad posible del solvente adecuado y en caliente. En estas condiciones se genera una disolución saturada que al enfriar se sobresatura y produce la cristalización del sólido, ahora mucho más puro de lo que originalmente se encontraba. Para llevarse a cabo de una manera eficiente, la cristalización requiere, entre otras cosas, de un disolvente adecuado. La elección del disolvente depende en gran medida de la naturaleza del soluto que se desea purificar. Los compuestos químicos pueden ser clasificados de variadas maneras, y una de esas maneras los considera polares y apolares o no polares. Para un determinado soluto, el disolvente adecuado será uno con el que éste guarde afinidad, es decir, que posean similar polaridad. Un buen disolvente debe ser inerte frente al soluto. Debe disolver fácilmente las impurezas del soluto. Debe disolver mucho soluto en caliente y poco en frío, y debe separar fácilmente los cristales formados. El agua de hidratación o agua de cristalización es el agua que se encuentra dentro de las redes de un sólido cristalino, que no se halla unida de manera covalente a ninguna molécula o ion, pero que es necesaria
para la cristalización. El agua madre, por su parte, es el agua o líquido en cuyo seno se forman los cristales y que resulta de la cristalización. Los dos usos más conocidos y extendidos de la cristalización son 1. La purificación de sustancias sólidas cristalinas y 2. La determinación, fuera de toda duda, de la estructura de un cristal. Para obtener cristales muy puros, algunas veces es necesario repetir el proceso más de una vez, lo que recibe el nombre de recristalización. Cuando el punto de fusión del sólido cristalizado es igual al punto de fusión teórico, podemos tener la certeza de que el compuesto cristalizado posee un alto grado de pureza. En esta actividad, la cristalización fue posible gracias a la aplicación de técnicas de laboratorio, a. el enfriamiento brusco y el raspado de las paredes del recipiente, lo que provocó la formación de los cristales, y b. la filtración, que permitió separarlos del agua madre. Recuerda que tanto el archivo que contiene los apuntes de la práctica como el enlace a nuestra próxima actividad de laboratorio están aquí debajo en la descripción de este video. Si este audiovisual te ha ayudado a comprender el tema, regálale un me gusta y ayúdalo a que otros puedan encontrarlo más fácilmente. Déjanos saber tu opinión, permítenos aclarar cualquier duda o simplemente dinos por favor sobre cuál tema desearías que hiciéramos un video a través de la caja de los comentarios. Comparte este video a través de tus redes. Quizás tus amigos y familiares puedan beneficiarse de él. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y no olvides activar la campana de notificaciones para que te enteres cada vez que subamos nuevo contenido. Si deseas respaldar este humilde esfuerzo educativo que es Aula Magna RD, a través del enlace de la descripción puedes invitarnos un café. Por tu atención, gracias y te esperamos en nuestro próximo video.